cuestiones. Yo fui como entonces tengo que revisar eso. Yo de todas maneras voy a tomar asistencia y si no lo llego a nombrar, me avisan después, digamos. Primero, ¿quién más? ¿Se sumó alguien más del turno mañana que no haya venido esta mañana? Profe, en el chat hay un compañero que se llama Bruno Jorge Andrés, es de la mañana. Ok, ahí lo busco. Gracias. El profe también está Vivian Ugarte y Jorge Zavala, que son de la mañana, pero tuvieron unas complicaciones, un accidente en moto, me dijo, porque estoy en el grupo de ella de filosofía, y bueno, que les comuniques. Pero son de la mañana, Vivian Ugarte y Jorge Zavala. O sea, me mandó un mensajito para que comuniques. Bueno, ok. Ok, esta mañana hubo un montón de ausentes, la verdad. Esta clase ya está bastante completa en comparación con lo que suele ser. Muy bien, antes de tomar asistencia quiero comunicarles cómo vamos a seguir trabajando en estas semanas, ¿sí? Porque la semana que viene es el parcial. Bien, el próximo jueves tenemos el parcial de la materia. Y quiero resolver hoy con ustedes, o sea, comentarles cuáles son los temas que van a formar parte del parcial. En principio, todo lo que se ha dado, digamos, la clase pasada, la anterior a la clase pasada, que yo les avisé que habían disponibles 3 clases cortas para introducirlos a 3 temáticas. Una de ellas era la culminación de la unidad número 4, en la que se desarrollaba un poco la crematística para Aristóteles, y también la concepción la concepción de Estado como comunidad natural, que tiene que ver con el capítulo número 1 de su política. Eso por un lado, con eso culminábamos la unidad número 4 de Aristóteles, que entra completa. Yo lo que quiero es que ustedes se fijen en el programa, en la unidad número 4, los contenidos del programa, los textos que forman parte de esos contenidos no se basen en las clases nada más, o en los powers que están subidos, que yo muy buenamente compartí, porque ya me ha pasado que suelen estudiar solamente de los power y les falta. También tienen un apartado donde están las guías de lectura de cada uno de los textos, con los textos que tienen que leer y demás, como para que ustedes puedan acceder al material. Eso en relación a la unidad número 4. De la unidad número 5, lo único que no va a entrar al parcial es la filosofía política de San Agustín y la filosofía política de Santo Tomás, porque no la vamos a ver. No me da el tiempo de desarrollarla, así que queda afuera del parcial. Pero todo lo que es contexto social, histórico, político, del final de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, más los 3 filósofos que están desarrollados en ese power, en esa clase cortita,
que son Maquiavelo, Lutero y Moro, los tres entran al parcial. Entonces, para que quede bien claro que no va a entrar al parcial solamente de la unidad número 5, el texto de, la filosofía política de San Agustín y de Santo Tomás. Pero hay un contenido porque sí va a entrar el tema que vamos a ver hoy, que es del trabajo práctico número 2. Bien, hoy, y acabo de terminar de corregir la pestaña sobre el trabajo práctico número 2, porque me lo hizo notar un estudiante esta mañana, pero nada, yo pensé que no estaba bien, es que estaba bien subido, pero no estaba bien subido el texto. Tenían copiado ustedes ahí si ustedes entran a la pestaña que dice trabajo práctico número 2, ahí les va a decir todas las condiciones de presentación, el texto, y van a tener un enlace donde está TP2 que les va a abrir una carpeta del Drive, que la carpeta se llama TP3, no importa. Ustedes, para nosotros es TP2. ¿Bien? En el trabajo práctico número 2, ustedes tienen dos documentos que son las consignas, uno en PDF y otro en Word. Y tienen además subido ahora, que eso era lo que me faltaba esta mañana, el documento de donde tienen que elaborar ese trabajo práctico. ¿Bien? Tienen también la fecha de entrega del trabajo práctico, que en realidad es solamente el punto 9 del trabajo práctico. Quiero ver si tengo abiertas las consignas. Que ya vamos a... Disculpe, una consulta, ¿el trabajo práctico es grupal? Sí, todos los trabajos son grupales, chicos, todos. Bueno, muchas gracias. Bien, yo creo que ahí incluso puse que es grupal. La presentación es grupal, mantienen los grupos, incluso les aclaro ahí en la pestaña que si hay algún cambio en la composición de los grupos, me lo hagan saber, porque no va a quedar sino registro en el perfil de cada uno de ustedes del aula virtual que formaron parte de un grupo y que, presentaron la tarea, ¿se entiende? Cada una de las tareas que ustedes tienen que subir grupalmente, desde el trabajo de construcción colectiva hasta el trabajo práctico número 2, pasando por la carta de la semana pasada, de todo queda registro, de todo se arma una escala, de todo yo después saco información para ver qué han cumplido y qué no. ¿Sí? Les quiero recordar también que son fundamentalmente 3 los requisitos para promocionar y para regularizar la materia. ¿Sí? Solo uno de ellos es la nota del parcial. ¿Bien? El segundo es la asistencia, que es obligatoria en todos los casos, hasta un 80% tienen que tener de asistencia a las clases, que son estas. Y por otro lado, la entrega de los trabajos prácticos. Bien, que en total son 3 entregas, de las cuales mínimo tienen que tener 2. En todos los casos, ya sea para promoción o para regularizar. ¿Sí? Hay gente que hizo el parcial y le fue muy bien, digamos, se sacó más de 7, pero nunca jamás vino a clase. Nunca. No está ni en la lista. Entonces, profe, esta mañana dicen, pero profe, yo sí vine. No hay chance que haya venido, porque yo tomo asistencia todas las clases, o salvo una, pónganle que no tomé asistencia, pero así que, nada, no es el único caso, porque yo he visto, hay por lo menos 3 personas que hicieron el parcial y que no aparecen en la lista de asistencia, y es sencillo. Si no aparecen en la lista de asistencia, nunca han venido. ¿Bien? O sea, para mí eso no tiene ni siquiera interpretación, ¿sí? Es un facto, así. Entonces, no sé, para que no se sorprendan después, profe, yo tengo 9. Bueno, qué inteligente.
Venía a rendir la materia libre. No, mentira. Bueno, más o menos sí. Más o menos es así. Bien. Bueno, eso para que lo consideren, porque después del primer parcial también, o sea, hubo un par que dejaron de venir. No importa, yo tengo anotadas las clases que se han dado, la cantidad de presentes, digamos, hay gente que vino a todas, absolutamente a todas las clases, entonces hay un modo de saber cuánto es el porcentaje final, porque yo pude haber planificado para que sean 10 clases, y después nada, yo me enfermé, no tuvimos, nos vimos en persona, cambiaron las condiciones, y listo, cambiaron las condiciones, capaz son menos, ¿sí? Capaz son 5 o 6, contando el presente del parcial o del recuperatorio, me parece son 6 en total, incluida hoy. Bueno, Esther, me alegro. Para mí también fue una maravilla. Fue una pena que se haya hecho tan larga. Es más de este turno que yo no lo haya previsto de una manera más adecuada, digamos, eso para comodidad de todos, porque las estudiantes que se quedaron hasta el final éramos 3, ellas 2 y yo. Pero la verdad que estuvo, para mí también, para mí las clases no hay como una clase presencial, no hay. Y creo que pero de todas maneras es que la posibilidad de que sean clases sincrónicas a mí me permite evaluar, digamos, y con tanto índice de presencialidad en las clases sincrónicas, o sea, en las conexiones, también entiendo de que después cada uno ve qué hace en su casa mientras está conectado, cómo, porque en qué momento dice presente y demás, pero yo creo de que tampoco han tenido desperdicio, digamos, porque claro, las doy yo las clases. Entonces. Chicos, estoy chistosa. Hoy voy a hacer chistes porque en verdad, entre que es la última clase teórica, o sea, de desarrollo de tema, y me di cuenta esta mañana y me puse contenta, digamos, porque dije, bien, ya termino, pero además porque, nada, el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema que a mí me gusta mucho, que al igual que el trabajo práctico número 1, no está vinculado con la historia de la filosofía política, sino que está vinculado con la filosofía política actual, con cuestiones que hoy en día resultan una problemática de análisis, una cuestión a reflexionar para los filósofos políticos de la actualidad. Entonces, si bien nosotros desde el principio de la cursada hemos dicho que nosotros estudiamos la historia de la filosofía política, estudiamos historia antigua básicamente, los pensadores de la antigüedad, siempre es con el objetivo de poder analizar la realidad, pensar este lugar, o sea, este lugar en el que yo estoy situado en este momento, pero no solo eso, sino también pensar, ubicarnos en el tiempo, ampliar un poco nuestro conocimiento histórico, pensar desde otros horizontes. Entonces, yo no quiero de todas maneras dejar de lado la posibilidad de incluir temas que capaz los ven en otros lados o capaz no, digamos, no me voy a meter con Filosofía Política 2, que es la materia del profesor Parra y en el que ven pensamiento moderno y contemporáneo, pero bueno, si llegan a estudiar Jonet con él, divino, le van a decir, ya lo sabemos, no, mentira, no creo, pero bueno, estamos nada, por eso lo incluyo hoy incluso para que lo estudien. No es un tema sencillo, pero sí me interesa que lo sepan. Y lo que van a estudiar tampoco los va
les va a hacer mal, digamos. El conocimiento no ocupa lugar, dice. Muy bien. Voy a tomar asistencia, así que necesito que presten atención. ¿Bien? No se preocupen, consta en el aula virtual la nota de ustedes y además yo tengo descargada la lista, el Excel con sus notas, así que no pasa nada. No, evidentemente yo lo copié mal, por eso los tengo a todos como ausentes cuando sí han estado ahí. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el texto de estos autores que tienen ustedes ahí, que son muchos autores, que ya les digo bien. Que se llama Reconocimiento y Libertad en Axel Honneth. Bien, es un texto que si bien dice 18 páginas, en realidad tiene como 4 o 5 de bibliografía, tiene una letra grande, tiene páginas llenas de notas, donde aclaran varias cuestiones vinculadas con el texto este, pero que en realidad lo que hacen, por eso se los elegí, lo que hacen es, de alguna manera, en un único trabajo, exponer 30 años de escritos de Axel Honneth, 30 años de desarrollo intelectual, de cuestionamientos que va haciendo Honneth hacia las sociedades contemporáneas, en un trabajito chiquito de 20 páginas. Muy bien, ¿quién es Axel Honneth? Este señor que está vivo todavía, que es contemporáneo, es el director de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela que forma parte de la Universidad de Frankfurt en Alemania, que así como nosotros formamos parte de la Escuela en Ciencias Jurídicas y Políticas y que depende de la Universidad Nacional de Jujuy, esta escuela se abre a principios del 1920 en Alemania, digamos, con el objetivo de investigar sobre la sociedad contemporánea, posmoderna, digamos, pero no posmoderna como la posmodernidad pensada desde como una etapa, ¿sí? Como algo que ya existe la posmodernidad, sino criticar a principios del siglo XX qué pasó con las sociedades después que sucede la modernidad, después que sucede el iluminismo, la ilustración, después de que aparece la idea esta de progreso, de que siempre vamos a estar mejor, o sea que con las revoluciones francesas, que después y la revolución de Estados Unidos a fines de 1700 y que después se multiplican a lo largo de Latinoamérica, aparece el Estado-Nación, una organización política nueva vinculada a la idea de la civilización, a la idea del progreso, a los cambios sociales para mejor, la instalación ya de un sistema económico y social basado en el capitalismo, una clase burguesa dominante y otra clase proletaria, digamos, o sea, nosotros, esto es descripción desde distintos autores de lo que sucede cuando se instala el pensamiento moderno, cuando se instala este imperialismo eurocentrista y se desarrolla, digamos, al resto de los países de los otros continentes, ya sea como imperialismo en África o como estados independientes, entre comillas, en América. Pero, ¿qué sucede? Hay como una promesa. Los fundadores de la Escuela de Frankfurt se llamaron de apellido Adorno y Horkheimer, todos son alemanes. Y en la década del 20 ellos son intelectuales alemanes de base marxista, es decir, críticos del sistema capitalista. Toda vez que ustedes escuchen que un pensador contemporáneo es de base o de línea marxista, es crítico del capitalismo. No es liberal en absoluto, tiene esta base de la lucha de clases, tiene esta base también de la organización
en clases de la sociedad, de una clase explotada, de las luchas por el reconocimiento de los derechos. Entonces, o sea, hay una serie de elementos y de categorías y de pararse en el mundo de una manera determinada que trae consigo tener una base marxista. Bien, siempre, chicos, es preferible tener una base marxista, porque la mayoría de todos nosotros somos clase obrera trabajadora, digamos, no somos otra cosa, somos siempre los explotados. Y si a todo eso le sumamos la colonización, le sumamos el racismo, le sumamos el género, bien, la puerta que abrió la interpretación marxista de la sociedad permitió después analizarla críticamente desde otros lugares. Pero ¿qué pasa? La gran anhelada revolución del proletariado que había descrito que iba a suceder Marx, no sucede. No sucede en el siglo XX, no solo no sucede, sino que consecuencia del capitalismo y de la altísima producción de elementos a principios del siglo XX en Europa, que es el centro del progreso, el centro de la civilización, sucede la Primera Guerra Mundial. Después de eso, inmediatamente después, es que aparece la Escuela de Frankfurt como un espacio para analizar la realidad social y política de Europa, fundamentalmente, y ya con la puerta media abierta de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Todos estos pensadores son pensadores judíos, además. Entonces, después todos se tienen que ir de Alemania, y empiezan a desarrollar la Escuela de Frankfurt, se mantiene un poco, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego empiezan a desarrollar muchos, los que sobrevivieron y los que se pudieron ir en Estados Unidos, en distintas universidades de Estados Unidos, su pensamiento. Ahora, ¿qué sucede? Hay una característica fundamental, más allá de esta mirada que yo les digo de la base marxista, la Escuela de Frankfurt tiene como fundamental elemento y punto de partida de análisis la realidad social que está sucediendo, ¿sí? O sea, la realidad social actual en el 20, en el 40, en el 60, en el 80, en el 2000. ¿Me siguen? O sea, hasta la fecha de hoy han habido 4 generaciones distintas de pensadores y de intelectuales en la Escuela de Frankfurt. Cada una de esas generaciones va marcando análisis actuales de la sociedad, crítica, siempre es crítica. Digamos que la crítica está vinculada a la reproducción de las prácticas sociales, ¿sí? O sea, van a partir de que la sociedad capitalista es una sociedad estructuralmente desigual, marca injusticias, ¿sí? O sea, el propio nacimiento, el propio funcionamiento de la sociedad capitalista requiere que haya personas en situación desigual, ¿sí? Personas explotadas. Entonces, eso genera injusticia. Bien, lo que van a analizar es de qué manera sucede que en una sociedad los procesos de socialización reproducen esas desigualdades en el cotidiano. ¿Bien? ¿Me van siguiendo o no? Esto lo vimos nosotros un poco en el práctico anterior, cuando, o sea, ya nos sirvió de análisis la cuestión del género, la cuestión de la raza, las luchas de las mujeres, digamos, de que es por cambio en la realidad actual, digamos, es ahora cuando me están explotando. Entonces, bien, desde principio, desde que se funda la Escuela de Frankfurt, existe esta inquietud de parte de sus miembros de analizar, reflexionar sobre cuáles son las bases que fundamentan la desigualdad y que además reproducen esa desigualdad. Bien, Honneth, como les decía, es el director de la Escuela de Frankfurt desde hace más o menos 25, 30 años atrás.
hasta hoy. Es el gran filósofo político actual. Bien, si hay algo que debe estar completamente orgullosos los miembros de la Escuela de Frankfurt, es del nivel de pensadores que tiene. Y hoy en día el análisis, si bien Fraser, que es una pensadora estadounidense que es maravillosa, lo critica, lo que hace Fraser maravillosamente es revisar lo que escribió, revisar la crítica que hizo a partir de lo que le critican los otros y cambiar y empezar de nuevo. Es maravilloso. Él en 30 años elaboró la teoría del reconocimiento, o sea, 30 años de escrito sobre la teoría del reconocimiento. Ya vamos a ver de qué se trata la teoría del reconocimiento, pero asimismo la elabora, se corrige, vuelve a escribir, avanza, se corrige, retrocede, vuelve a escribir, avanza. Ese es el recorrido que va haciendo y es por eso muy amplio, es muy complicado de leer, por eso no lo leemos directamente, no crean. Sí, cuando lean el paper lo van a ver complicado, no saben lo que es leerlo al tipo, es muy complicado. Muy bien. Sí. Una acotación, ¿no? O sea, dentro del escenario actual que tenemos ahora de la política, yo no veo que haya conciencia, digamos, de la condición de cada uno, conciencia social, como se debería tener, porque usted recién dijo que, bueno, Marx se centra en la clase trabajadora, que de hecho todo el sector de nosotros es clase trabajadora. Pero ¿dónde está la conciencia social de que somos clase trabajadora? ¿Dónde quedó? Por ahí, como estamos estudiando en historia, es parte de la democracia digital. Pero ¿cómo volvemos a concientizar a la gente de lo que es, por lo que tiene que pelear? O sea, yo día a día la remo acá en la parte donde yo trabajo, entonces es increíble cómo la persona niega su condición de trabajadora, de sector medio. Es una locura, pero es así ese escenario. O están fallando los profes de filosofía o está muy potente la tecnología, una de dos. Pero... Yo entiendo que, o sea, la conciencia de clase es de las conciencias más difíciles de tomar. A nadie le gusta reconocerse explotado, a nadie. A nadie le gusta reconocerse como el último eslabón. No viene de uno, eso es lo que vamos a ver ahora, no viene solo de uno la idea de desconocimiento de sí como clase obrera, como clase trabajadora, sino de que hay una relación gigantesca con cómo se ve a la clase trabajadora en lo social, en lo normativo. Digo, si está denostada desde todos los lugares, ¿por qué uno va a salir a defenderse? Prefiero hacer calladito esto que me toca, pero que nadie se entere o que mis hijos tengan una realidad diferente. ¿Se entiende? O sea, igual esto es completamente discutible, no entiendo, no creo yo que nos pongamos de acuerdo ni mucho menos, sí creo de que, nada, las personas que la reman, la tienen que seguir remando, no queda otra, desde el lugar que les toca. Para mí es eso. Yo hago una bajada de un discurso desde mis clases, les llegará a algunos, a otros no les llegarán, algunos dirán, esta está re loca, otros dirán, che, qué interesante, listo, pero eso es lo que uno hace desde su ámbito y nada, después habrá otro que hará otra cosa y así sucesivamente. Yo creo de que hay que seguir remándola y no buscar en el ideal, la utopía de hoy nos levantamos todos con la conciencia de clase y pensamos que el cambio es posible desde la noche a la mañana. No, es aquí conmigo, ahora, con el que viene y me golpea la puerta, con el estudiante que me escucha, con el libro que elijo que lea. ¿Se entiende? Para mí va por ahí. Sí, Oscar. Sí, profe, aportando a lo que decía Claudia, la compañera, incluso la misma creación
del término clase media forma parte de esto, ¿no? De parte de esa imposición o de ese adormecimiento, estrategia de adormecimiento de la sociedad para creerme que estoy ahí y que en algún momento puedo escalar un poquito más, pero siempre vamos a ser dependientes del salario, tal vez un profesional con un mejor ingreso, pero siempre vamos a seguir siendo, por lo menos nosotros en la gran mayoría, dependientes de nuestra fuerza de trabajo, ya sea manual o intelectual. No vamos a llegar a ser de aquí, no nos vamos a encontrar un pendrive y vamos a pasar a ser el dueño de los medios de producción. Claro. Yo creo que lo peor, el adormecimiento también se nota en que nos lo tomamos con gracia, en que nos causa risa, nos parece tan patético la insistencia pero bueno, pero nada, todo esto es discutible, chicos, todo esto es para conversar, o sea, se puede hacer un seminario de qué pasa y seguro hay, no sé, 150 autores que hablan sobre qué pasa, pero nada, uno puede o quedarse en la pregunta o hacer algo al respecto, pero para mí el cambio nace en uno mismo, digo, o sea, esto es un convencimiento para mí, o sea, es desde ahora, no puedo cambiar el mundo porque es imposible, pero... Ay, espérenme que lo buscan a mi hijito, aguántenme 2 minutos. Luciano, ¿tu papá ya está? ¿Cómo que no estás comiendo mandarín, Eduardo? Clau, ¿no venís a rendir teoría? No, corazón, no puedo, imposible. El 25 voy sin falta. Muy bien. Bien, les decía entonces que Axel Honneth todo el desarrollo teórico que realiza durante su vida intelectual está vinculada con la teoría del reconocimiento. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? En las sociedades actuales, va a decir él, se manifiesta en la mayoría de las sociedades actuales la injusticia social. ¿Sí? O sea, hay esta desigualdad estructural que marca que algunos tienen más y algunos tienen menos, pero que a la vez no es solo una cuestión de tener, sino que el desarrollo de la vida se vuelve más justa o menos justa para algunas personas. Estas personas, digamos, forman parte de comunidades, forman parte de clases sociales, forman parte de colectivos. Hay un desarrollo completo de la vida en ámbitos de injusticia para algunos sectores. Bien, esto es el punto de partida. Así se ven algunas sociedades al día de hoy. Injusticia social repartida entre distintos sectores. Bien. Esa injusticia social le va a decir Honneth, trae aparejado en la actualidad luchas sociales. ¿Sí? Las personas que tienen una vida sumamente precaria y vulnerable, por distintos motivos, pueden organizarse en los estados donde viven, en las sociedades donde viven, e iniciar luchas para que esto cambie, ¿sí? En un primer momento, lo que va a decir Honneth es que las luchas sociales son siempre por el reconocimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a partir Honneth de sostener, esto ya lo hace, o sea, Honneth toma la filosofía de Hegel, que Hegel es un pensador moderno, alemán también, idealista,
Pero Hegel va a elaborar ya en el 1700 una teoría donde él va a hablar de la teoría del reconocimiento y él va a decir que el lugar que uno ocupa en la sociedad está siempre determinado por los otros. ¿Sí? O sea, nosotros no vivimos en una isla, no somos personas aisladas, sino que nosotros formamos parte de un colectivo, de una comunidad, y nuestra constitución subjetiva está influenciada por cómo los otros nos miran. ¿Bien? No es para la construcción de la subjetividad de cada sujeto, no es menor la mirada del resto. ¿Me van siguiendo? El reconocimiento tiene que ver con cómo me está mirando, o si me está mirando o no me está mirando el otro. ¿Se entiende? Entonces él va a decir, cuando hay una organización de un colectivo que está viviendo una vida injusta, no sé quién serían los planeros, Luis. Claro, hubo una época donde, como usted dice, la sociedad los ubica en algún sector. Por ejemplo, los planeros en su tiempo, de la época de la Cristina, que le estaban muchos problemas, que son ellos las consecuencias, entonces es como que lo aislaban y lo identificaban con ese nombre. O sea, como dice usted, la sociedad te condiciona o te ubica en donde tienes que estar. ¿A eso se refería? No. ¿No? Eso es la mirada del otro, o sea, esa es tu mirada hacia un sector, ¿sí? Lo que vos traes. El ejemplo que vos traes es tu mirada hacia cierto sector, que además la tirás así, como para que todos entendamos, y después, bueno, por suerte yo te pregunto y la desarrollás. No estamos hablando de eso. Eso se llama prejuicio de clase, eso se llama racismo. ¿Sí? Eso se llama, no sé qué dijiste, Alina, no te escuché. Estigmatización de distintos Muy bien. Claro, racismo, estigmatización, eso es otra cosa. Hoy también hay planeros, profe, y no les dicen planero. O sea, a los de Cristina le decían planero, a los de hoy no les dicen planero. Bien, pero están confundiéndose. Yo no quiero entrar en esa discusión porque no va por ahí. ¿Sí? La teoría del reconocimiento no va por ahí y lo que yo acabo de decir tampoco. Entonces, sí quiero que tengan atentas, o sea, porque no es el ejemplo los planeros, ni quiénes son ahora planeros y quiénes no. No es por ahí. ¿Me van siguiendo? Profe, sí, para mí, los planeros que dice el compañero Luis, o sea, muy errado, sinceramente, para mí son personas que tienen oportunidades, no sé si primera vez en su vida, pero sí por la asistencia del Estado. Trabajo con esas personas y realmente son las verdaderas que realmente hacen el trabajo por ahí indigno para que otra gente esté adaptablemente bien, ya sea colegios, huertas. Entonces yo creo que se merece más respeto y lo vivo peleando y lo vivo diciendo, pero como dice el compañero Eduardo, hoy por hoy, la gente planera, que dicen ellos, ya no le dicen planero. O sea, por parte, yo creo que es la parte del gobierno de Cristina, que más allá que la odian y tienen su prejuicio con Cristina, es esa etiqueta que le ponen a la gente del gobierno de Cristina. Ahora, ¿cómo lo llamás vos? Porque no sé si sabías que en el gobierno de Milei aumentaron los planes, aumentaron las asistencias. ¿Sí? Así que ahora, ¿cómo llaman a esa gente? Entonces, por ahí hay mucha la diferencia en los cambios de gobierno. Todo lo que hacía Cristina estaba mal, cuando todos sabemos que estaba bien. Todo lo que hace Milei está perfecto, bien, cuando sabemos que nos está hundiendo. O sea, por ahí hay que separar las aguas, ¿eh? Muy bien. Bueno, igual. Sí, Agustín. Mire, profe, yo puedo opinar. Yo creo que se está yendo muy de tema.
se están yendo muy de tema y no tiene nada que ver, sinceramente, que metan gobiernos y que se refieran con el término planeros a personas que tienen planes sociales. Se están yendo totalmente de tema y es una falta de respeto, profe. Bien. Bueno, Agustín, gracias. Sí, Aixa. Profe, no de mi parte, bueno, me pareció algo desubicado el comentario del compañero y un poco alejado del tema lo que explicó la compañera, pero yo en la mirada que usted decía que hablaba, yo pensé, por ejemplo, tal vez me equivoque, lo que hoy está pasando con el tema de las comunidades indígenas desde esa mirada, digamos. Bien, puede ser un ejemplo el tema de las comunidades indígenas también, de luchas por el reconocimiento. Claro, justamente eso, sí. Bien, Sí, bueno, ya avanzamos de todas maneras sobre eso. ¿Sí, Franco? Y bueno, profe, sabe que me parece también una idea bastante errónea porque hay gente que estigmatiza y sin embargo tienen la misma condición social que el supuesto planero, digamos, no es que tan lejos de esa realidad. O sea, están en las mismas condiciones económicas y discriminan, digamos, como queriendo tener un estatus y haciendo la mirada desde arriba cuando la situación es totalmente la misma. Ok. Bueno, no sabemos en realidad, hay un montón de cosas que no sabemos. Tampoco yo conozco cuál es el pensamiento político de Luis, pero a mí me alcanzaba con decirle, no es el ejemplo, está bien que ustedes tengan ganas de expresarse, a mí me parece muy bien, pero no va por ahí. La teoría de reconocimiento no va por ahí, comprendo, no comprendo la sonrisa igual de Luis, pero porque, o sea, si él quería tirar una piedra y esconder la mano, es tremenda actitud, descalificadora, digamos, a mí no me parece para nada. Por eso no entiendo tu sonrisa, digo, o sea, o cuando empiezan a hablar tus compañeros que también te sonreías, así, o sea, eso no entiendo, porque yo creo que todos estamos hablándonos con respeto acá, y de alguna u otra manera yo te corregí con respeto también, digamos, porque, o sea, yo entiendo que quizás tú, en tu cabeza, los planeros serían, pero por eso te lo corregí Así que ahora sí te escucho. Yo lo que, sin ánimo de ofender a nadie, porque la verdad que no ha sido en ánimo de ofender nada ni a nadie, tampoco estigmatizo a nadie. Lo que yo quería decir, como usted dijo, que es una forma de que la sociedad lo discrimine, no discrimine, pero lo condicione, le da una condición. Entonces hay cierta parte de la sociedad que le dio una condición a los, como yo dije en este momento, a los planeros. Sí, está mal expresado, pero es lo que se expresaba en su momento. Así que es esa la aclaración. Ahora, entiendo ahora el concepto cuando usted dice que todos reclaman, o sea, quieren ser algo, que es lo que acaba de decir la compañera sobre la sociedad indígena, o sea, necesita el reconocimiento. Lógicamente que el planero no necesita el reconocimiento. Ahora sí entiendo el concepto de la diferencia entre uno y otro. Pero mi idea no ha sido nunca insultar ni nada por el estilo, ha sido solamente por la idea que usted presentó, digo, bueno... Yo entiendo de que hubo una confusión, bueno, hubo una participación a partir de la duda. Yo no tiene que ver con el insulto, no, después cada uno se siente... Sí me parece que tu risita posterior era lo inadecuado, eso solamente. Muy bien, volvemos, que estamos... Bien. La construcción entonces de la subjetividad humana, de cualquiera de nosotros como individuos, está supeditada también a la mirada de los otros. El lugar que uno ocupa en una sociedad o en un colectivo determinado siempre va a estar vinculado a cómo es mirado por toda la sociedad
o a cómo es incluso mirador como parte de un colectivo del resto de la sociedad. Bien, ahora lo que va a decir Honneth es que las luchas por el reconocimiento, entiendo por qué, ¿escuchan la voz de fondo o no? ¿No? Qué suerte, porque yo escucho una voz de fondo acá. Muy bien. Lo primero que va a hacer Honneth cuando habla de la teoría del reconocimiento, antes de hablar, porque a él lo que le preocupa fundamentalmente es por qué se dan las luchas sociales, ¿sí? Pero no para desmotivar las luchas, sino qué origina previamente al inicio de una lucha, qué origina la injusticia que viven algunos sectores y otros no. ¿Bien? Entonces, las luchas sociales se producen siempre para buscar un reconocimiento social, la reivindicación, la visibilización de la vulneración de derechos, de la vulneración de la vida de un sector determinado. Para dar cuenta de esto, lo que va a hacer Honneth, primero que nada, es decir que cuando no se da el reconocimiento adecuado, es decir, que hay una falta de reconocimiento o una ausencia de reconocimiento, eso genera injusticia en la vida. ¿Me siguen? Pero a la par, no es solo la falta del reconocimiento o la ausencia de reconocimiento del otro, es decir, cómo me mira o cómo no me mira el otro, la ausencia de mirada del otro, sino también es cómo yo pretendo y yo necesito ser mirado en una sociedad. ¿Me siguen? Entonces, en este juego de relaciones constantes que se da entre uno como individuo, como parte de una familia, como parte de un grupo, de un colectivo, de una nación, de una provincia, en todo momento aparece esta dinámica, esta dialéctica de quién soy en la mirada del otro, cómo quiero ser para que el otro me mire. ¿Me van siguiendo? Tiene una cierta complejidad porque requiere que nosotros nos ubiquemos siempre en dinámica, en unas relaciones dinámicas que van conformándome a mí. No es lo mismo para mí formar parte de un colectivo que formar parte de otro. ¿Se entiende? O sea, o formar parte de un colectivo que no esté bien visto en la sociedad. ¿Se entiende? No estaría bueno haber sido planero en Jujuy en la época de Macri, por ejemplo, según la consideración de nuestro compañero Luis. No, mentira, Luis. No. Muy bien, no. ¿Se entiende? O sea, en la época de Cristina era un grupo, un sector favorecido por políticas, entre que había sido abandonado históricamente, hubo una decisión política que permitió equiparar levemente la vida de un grupo grandísimo de personas, otorgar cierta dignidad a la vida. Después vuelve la derecha, no, estos planeros, estos viven del Estado, que sí, que son todos ladrones, cambia la narrativa, los dejamos de ubicar en personas que luchan, este discurso que trae Claudia, por ejemplo, que está bien, ¿se entiende? O sea, son distintos colectivos, estamos formando parte de, en la misma sociedad, distintas miradas que observan diferentes un mismo sector. ¿Bien? Depende también el contexto, pero bueno, no me voy a meter de nuevo ahí porque ya nos habíamos ido. Muy bien. Entonces él va a decir, en esta dialéctica, en esta configuración constante de idas y vueltas de qué quiero, cómo yo quiero ser mirada y cómo me mira el otro, aparece justamente lo que la constitución subjetiva de cada una de las personas que forman parte de una sociedad, del colectivo social.
Entonces, Jones va a decir que cuando está ausente ese reconocimiento o no está satisfecha la mirada de acuerdo a la pretensión del individuo, ese individuo no se desarrolla completamente, no se realiza dentro de la sociedad consecuencia de esta falta o ausencia de reconocimiento. Bien, lo que va a hacer él es entonces, a partir de esto, desarrollar lo que él llama el concepto antropológico de reconocimiento, que es la primera etapa de su desarrollo intelectual, en donde él va a abarcar, él en este primer momento va a decir, bueno, ¿cuáles son los reconocimientos o los distintos ámbitos de reconocimiento en que un individuo requiere ser mirado para autorrealizarse como individuo completo, útil posteriormente para la sociedad? Bien, uso útil entre comillas, así que sea no útil en el sentido de utilitario, digamos, del utilitarismo, sino útil que se sienta bien y otorgue bien a la sociedad. ¿Me van siguiendo? Así como esta persona virtuosa que describe de alguna manera Aristóteles, que uno es virtuoso, pero después también en la práctica de la virtud es social, es en el Estado. ¿Bien? Entonces el concepto antropológico de reconocimiento va a reconocer 3 esferas distintas de reconocimiento. Estas 3 esferas son como distintos ámbitos que coadyuvan al final y al principio podríamos decir, coadyuvan a la construcción de la estima individual, de la autoestima. Bien, de que un sujeto individualmente pueda considerarse valioso. Bien, las 3 esferas son la esfera del amor, la esfera del derecho y la esfera de la estima social o solidaridad, se llama. Él va a decir que la esfera del amor, él les pone estos nombres, digamos, pero son graciosos, la esfera del amor. Él va a decir que en realidad es la esfera o es el momento en el que se producen las relaciones primarias de las personas con su vínculo cercano, digamos. Es cómo ha sido creada una persona, si ha sido criada con padres muy exigentes, muy perfeccionistas, muy sobreprotectores, si le han dado libertad, si lo han dejado explorar, si sus ideas fueron respetadas desde siempre, que tienen que ver con ese lazo primario de madre, padre, hijo, familia cercana, abuelos, tíos, o sea, ese grupo de gente de la primera infancia que nos cuida, que incluye también compañeros de escuela, clubes de deportes, docentes de primaria, que tienen que ver con todo el desarrollo de la subjetividad primaria, digamos, de la socialización con los padres primero y después de la socialización en la escuela, de cómo uno se incorpora, de qué barrio vive, de a qué escuela va. Todas esas cuestiones conforman lo que se busca en el reconocimiento o la pretensión de reconocimiento de en esta esfera está vinculado con la autoconfianza. ¿Sí? O sea, el aspecto de la subjetividad o el logro individual en esta esfera es la autoconfianza. ¿Bien? Nosotros podemos, todo esto está trabajado, Jones toma psicólogos, por supuesto, para hablar, porque para ver, bueno, ¿qué sucede si yo, cuando soy pequeño, estoy
vivo, qué sé yo, mis padres trabajan todo el día y yo estoy solo en la casa y no tengo ningún tipo de contención. Mi personalidad se va a conformar de una manera diferente a la de alguien que esté criado por su madre, por su padre, por su abuela, que esté siempre un ser familiar cercano conteniendo. Y de esa persona va a ser la conformación de su personalidad distinta a otra persona que haya sido criado capaz con personal de cuidado, personas que niñeras, ¿sí? Mi constitución personal va a ser diferente si mi familia cada año se cambia de lugar de vivienda. ¿Se entiende? Son esas cositas las que quizá uno no las tiene en cuenta, porque además uno sobrevive a eso, ¿sí? No es que de golpe, no puedo vivir porque mi mamá me dejó sola toda la vida. No, sobrevivo y después veo qué hago con eso. ¿Me van siguiendo? Lo que va a decir Jonet es que cuando se produce que el reconocimiento en la esfera del amor no provoca la autoconfianza suficiente, se complica para la persona desarrollar relaciones más complejas, ¿sí? Una cosa es el vínculo que yo tengo con mi mamá, con mi papá, y otra cosa es el vínculo que tengo con mis amigos de la infancia, otra cosa es con mis amigos de la adolescencia, otra cosa es el vínculo que genero con una pareja. ¿Se entiende? Yo tengo que tener distinto desarrollo emocional para vincularme en cada sector. ¿Me van siguiendo? No tienen la misma complejidad las diferentes formas en las que uno se va a vincular con las diferentes personas. Pero sí, dice Jonet, y lo marca la psicología básicamente, si una persona ha sido adecuadamente contenida en su infancia, seguramente sus grados de autoconfianza sean mayores a alguien que no ha sido contenida adecuadamente. ¿Se entiende? La falta o ausencia de reconocimiento en la esfera del amor produce personas inseguras, personas desconfiadas, inseguras consigo mismo, digamos, no pueden tomar otros roles, no pueden hacerse cargo de cosas, o bueno, no todo el mundo es así. Pensemos que no es una regla tajante todo. ¿Bien? Muy bien. Pasado esto, la segunda esfera la constituye el derecho. ¿Sí? La esfera del derecho es la esfera en la que nosotros ya estamos en una sociedad, ya formamos parte de una sociedad, ¿sí? La esfera del derecho tiene que ver con la posibilidad de ser titulares de derechos y de responsabilidades en el ámbito social. ¿Bien? Titulares de derechos desde me puedo casar, me puedo divorciar, puedo salir a trabajar, puedo quedarme en mi casa, puedo adquirir un bien, puedo vender. ¿Se entiende? Puedo desarrollar libremente mi forma de ser porque en la sociedad está permitido hacerlo. La esfera del derecho no se habla solamente del derecho positivo, del derecho escrito, del conjunto de leyes. Sí, por supuesto, tienen que ver, pero más que nada tienen que ver con la confianza que se puede dar también entre partes de un grupo, cuando me reconocen como líder, cuando puedo ser responsable de una actividad. Pensemos en un secundario, de cuando siempre, vieron que no sé si ustedes son docentes del secundario, pero vieron que siempre hay estudiantes que hablan más, que uno, igual que ustedes, no, mentira, igual que ustedes no, porque ustedes son 70 y hablan 4. Bueno, en un grupo más chiquito, uno puede encontrar, hay gente que es más expresiva, otros que son más callados, y en verdad los docentes secundarios necesariamente tienen que tener la tarea de cambiar los roles de los estudiantes y de sacarlos de esa supuesta comodidad
del callado que siempre es callado, del que habla, del prepotente, del que lleva la batuta para todos lados, digamos, cambiar justamente para generar en estas personas ese reconocimiento de que pueden ser titulares de derechos y ser responsables. Sí. En tercer año, esa transición de primero a segundo, que son niñitos, del tercer año, es difícil hacerlos hablar en esa transición porque creen que lo que dicen se pueden equivocar, y es tanta la timidez que tenemos que trabajar todo el tiempo para que ellos puedan expresar las ideas, las lecturas, y bueno, recién a mitad de año se ve, bueno, terminando el cuatrimestre recién se ven los avances hasta terminar el otro cuatrimestre, pero es muy difícil. Ok. Bueno, claro, porque además sumado en el secundario está todo el tema de la adolescencia y del cerebro. Y ahora como que hay un común denominador que es el negacionismo de la gente, de la sociedad, es increíble. ¿El negacionismo de qué? ¿Del adolescente? De la sociedad, del adolescente sobre todo. Uno les dice o le plantea cuestiones basadas, qué sé yo, en propias experiencias, y ellos te dicen, no, yo no estoy así. No, no es así. Entonces, bueno, pero si es de un adolescente, claro que te va a decir que no. Es propio del adolescente. No es naturaleza, digamos, no quiere nada el adolescente. Es su transición y su reconocimiento propio que pero además, el mayor inconveniente de la época de la adolescencia es que uno no se entiende a sí mismo. O sea, es un terremoto el adolescente, digamos. O sea, es tremendo lo que le pasa internamente. Biológicamente es tremendo lo que le pasa. Y nosotros pedimos que además se acomode en esta sociedad que cada vez está peor. Es como decirle, sos grande para unas cosas y chico para otras. Y en esa transición ellos están más el boom tecnológico de ahora se hace mucho más difícil. No se reconocen a sí mismos y no reconocen a los demás por ahí. Ese es el tema. Y no, el adolescente está como en una etapa transitoria que nada, puede ir hasta los 30 años, cada vez empeora en el tiempo, digamos, pero bueno, la idea es que uno pueda darse cuenta, o sea, no estamos hablando de los adolescentes en relación a la esfera del derecho, solamente yo les marcaba como una actividad que uno suele hacer cuando tiene adolescentes con características de carácter diferentes para ubicarlos en otro lugar y el resultado que eso puede dar cuando sucede. ¿Bien? La esfera del derecho, entonces, es donde los sujetos se dan cuenta cuando pueden o no ejercer libertades sociales. Es fundamental, porque aquí es donde nos podemos organizar y nos podemos identificar con otros que sufren las mismas injusticias que uno. ¿No podés ser vos titular de esto? No. ¿Es que no sos dueña de tu propio cuerpo? No. Tengo que pedirle autorización a mi marido para ligarme las trompas. Por ley. ¿Se entiende? Hay principios. Entonces dicen, no, eso no puede ser. Nos empezamos a organizar. Aquí es donde sucede y se originan las luchas sociales. Sí, en la esfera del derecho. Profe. Sí. Disculpen, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo creo que hay un proceso interno o individual primario, digamos, que va antes del reconocimiento a pertenecer a un colectivo, porque uno desde que crece como bebé, uno empieza el proceso de diferenciación con la madre primero, y me parece que como sociedad o como individuo inserto en una sociedad también hace ese proceso, porque si uno no individualiza que uno es un ciudadano titular de derecho como individuo, después es difícil reconocer, porque hay una tendencia a masificar
los derechos, o sea, el derecho es de todo, como es de, o sea, es de todos y es de nadie, digamos, el derecho, porque uno tiene que ser consciente que es un individuo parte de una sociedad, o una institución parte del Estado, entonces, porque hay una tendencia a masificar todo, es decir, yo mal puedo, individuo que tengo derechos puntuales, el ejemplo que dio recién usted, el ejemplo de decir yo soy mujer y tengo derecho a ligarme las trompas, pero eso de hecho se diluye. Se diluyen los derechos, digamos, si no nos individualizamos como personas titulares de derechos. No sé yo si estoy de acuerdo con vos, pero tampoco sé si estás diciendo algo distinto de lo que dije yo. Es que, o sea, tengo esta controversia, digamos. A mí me parece que estamos hablando de lo mismo y a la vez, no sé, es complicado hoy. Entonces, claro, no sé por qué traes lo de la masificación o no entiendo bien. Los derechos se reconocen a colectivos, no se reconocen a personas, ¿sí? ¿Los derechos se ejercen personalmente o no? No sé si estamos hablando de lo mismo, si vos hablas de eso cuando decís masificar, pero el reconocimiento, ok. Entonces estamos hablando de lo mismo. Para que se ejerza, digamos, el reconocimiento, tiene que primero pasar individualmente. No. Bien, eso no dice Honneth. No sé quién lo dirá para vos, o sea, si es tu opinión, es aceptable, o sea, la acepto, pero eso no dice Honneth. ¿Bien? No pasa individualmente. El reconocimiento siempre es un proceso social. Incluso no hay conciencia de derechos hasta que uno no ve que otro los tiene y uno no los tiene. ¿Se entiende? Siempre es en relación con otro. Bien, no hay un antes de eso en nuestras sociedades. En nuestras sociedades hay situaciones de injusticia que se viven desde siempre y esas situaciones de injusticia son, desde la perspectiva de Honneth, productos de falta de reconocimiento, nulo reconocimiento. Bien. Cuando él habla de las distintas esferas del reconocimiento, lo que quiere poner es como empezar a distinguir dentro de la sociedad qué puede llevar a que haya injusticia social, ¿sí? Y no todo puede venir desde lo social, desde el conjunto, sino empiezo yo a hacer esta individuación de algunas características para decir, bueno, esto pasa por esto, esto pasa por esto, esto pasa por esto. A él le preocupan las luchas sociales, pero las luchas sociales no de por qué la gente se levanta y lucha, sino si hay una necesidad de lucha es porque hay un ausente reconocimiento en algo. Ese es el pensamiento de Honneth. ¿Se entiende? La gente no lucha porque sí. Bien, porque tiene ganas. No es que hoy me levante y digo, inventemos una revolución, listo, no. La gente lucha cuando se cansa. Se organiza en comunidades, en colectivos, porque se cansa de vivir injusticias. Ese es el punto de partida. Bien. Después, bueno, puede ser capaz opinable si se da cuenta solo o no. Para Honneth no. No hay forma que nos demos cuenta solo porque no vivimos nunca solos. ¿Se entiende? O sea, siempre estamos en comunidades. Siempre, más grande, más pequeña. Es el otro el que me muestra si estoy bien, si estoy mal, si hice bien, si hice mal. Yo después pretendo que me mire mejor o me mire peor, haciendo más bien o más mal. ¿Se entiende? Es una dialéctica constante. Es un ida y vuelta. ¿Bien? Ok. Bueno, escúchenme. Quiero hablar un ratito. La tercera esfera es que es el de la estima social. La esfera de la estima social sí vuelve a ser individual y subjetiva porque tiene que ver con que una persona se desarrolla en una sociedad
y lo que busca es cierto reconocimiento del aporte que le hace a la sociedad. ¿Bien? A ver, que me vengo al chat. Fraser es una crítica de Honneth. Habla del derecho, digamos, pero habla de políticas públicas. Ella habla de políticas vinculadas a la injusticia social en reconocimiento y redistribución. Yo puedo identificar, Gustavo, la injusticia cuando colectivamente, cuando hay otro que está viviendo igual que yo, pero a la vez hay un tercero que no la sufre, exactamente. Ay, espérenme. Bien. Entonces, yo hago un aporte a la sociedad, ¿sí? Yo hago un aporte a la sociedad. Ese aporte a la sociedad, lo que busco es que me devuelva la sociedad una valoración, ¿sí? Hoy les decía a los chicos de la mañana el ejemplo de, qué sé yo, el grupo de arquitectos que pensó el museo de la Lola Mora aquí arriba en Higuerilla, ¿sí? Semejante proyecto que vincula la arquitectónica con el ambiente, que la luz del día, que es circular, no sé. El nombre de esos arquitectos va a ser valorado positivamente por la sociedad jujeña como resultado de este proyecto maravilloso que nos regalaron a los jujeños. ¿Se entiende? Esa es la estima social, lo que busca el reconocimiento de lo que yo le doy a la sociedad es en la esfera de la estima social. Sucede que la falta de reconocimiento o ausencia o pseudo reconocimiento en la esfera del derecho, que es la que ocasiona la ¿cómo se llama? Ay, no puedo hablar. Que espérenme un segundito, ahí me acomodo. Las luchas sociales que se desarrollan principalmente en la esfera del derecho están vinculadas con un mayor o un menor ejercicio de las libertades de las personas. ¿Bien? Entonces lo que va a hacer Honneth es avanzar hacia reconocer que dentro de las sociedades donde más injusticias viven sus miembros es porque menos libertad social poseen esos miembros. ¿Bien? Entonces él va a abandonar la teoría del reconocimiento en sí y va a comenzar a desarrollar lo que es la teoría sobre la libertad social. Para hablar de la libertad social, que es una categoría de análisis que él introduce, digamos, al análisis, valga la redundancia, de las sociedades, va a hablar de las distintas concepciones de libertad que se han dado a lo largo de la historia, básicamente siglo XX, sociedad capitalista, sistema capitalista y liberal. Entonces él va a hablar de una libertad negativa, de una libertad positiva, va a criticar cada una de estas libertades, va a marcar los límites de cada una de estas libertades y él después va a introducir su concepto de libertad social. Ustedes tienen en el trabajo práctico dos cuadros para llenar, ¿sí? Uno que está vinculado con la concepción antropológica de reconocimiento, las distintas esferas de reconocimiento, de qué se trata cada una, cómo se desarrolla, cuál es la consecuencia de la falta o ausencia de reconocimiento, de que tienen que estudiar conceptos
¿De qué se trata el menosprecio? Eso está antes. ¿Con qué está vinculado? ¿Cómo afecta la personalidad del sujeto la falta de reconocimiento o nulo reconocimiento en alguna de estas esferas? Tienen un cuadro. Un segundo cuadro que se refiere a las libertades, ¿sí? Al desarrollo de las libertades y la crítica que le va a hacer Honneth a eso. Esos dos cuadros les sirven para estudiar para el parcial. Lo mismo que los conceptos, ¿sí? El concepto de menosprecio, el concepto de reconocimiento, ¿de qué se trata el menosprecio? ¿Les dije? Sí, ya se los mencioné. Muy bien. Otra cosita. Este trabajo práctico se entrega el día viernes, ¿sí? Después de sucedido el parcial. ¿Bien? Tienen hasta las 23:59 del día viernes para entregar el trabajo práctico. Un miembro del grupo lo sube y es solo el punto 9. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Solo el punto 9, que es buscar un ejemplo. Un ejemplo de lucha, reconocimiento o de ejercicio de la libertad social de acuerdo a lo desarrollado por Honneth. ¿Bien? Después, el día miércoles a las 17, el miércoles que viene a las 17, vamos a tener una clase de consulta. ¿Sí? Que no es obligatoria, no se va a tomar asistencia ni nada, pero para todos los que tengan dudas, pueden sumarse. Sí, Morena. Profe, ahí dice que solamente hay que hacer el punto 9, pero no están las consignas. Sí, sí están las consignas. ¿Cómo que no están? En el trabajo, en donde está el foro donde dice trabajo práctico número 2, solamente dice que, bueno, la entrega consiste en subir el archivo. Entrar ahí donde dice TP2, que está pintado de azulcito, ¿no? Vos haces clic ahí y te manda un like. Ya, profe, gracias. Ok. No me hagan esto en este momento, porque yo lo acabo de hacer a eso. Muy bien. Miércoles 17, de 17 a 18 vamos a tener una clase de consulta. No es obligatoria. El parcial es en su propio horario, misma metodología que el primero, no hay problema, Morena, misma metodología que el primero, virtual, seguramente a la noche se enteren sus notas. Muy bien. Eso es todo.